Entender bien lo que es el Evangelio, hay que comenzar desde el principio. Y nosotros vimos, aleluya, quién es Dios. ¿Se recuerdan ustedes? No pienso yo que se hayan olvidado. Ayer lo estábamos repasando. Vimos que Dios es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vimos que Él es un Dios santo, y como nuestro hermano acaba de cantar no hace mucho, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y vimos que Dios es también justo, y su justicia es perfecta. Entonces vimos unas características de Dios, y ahora proseguiremos, aleluya, con el otro punto, sobre lo que es el hombre pecador. Invito a que abramos otra vez la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos y vamos a estar leyendo en su capítulo 3 y su versículo 9 hasta el 20. Gloria a Dios, aleluya. Romanos en su capítulo 3, en su versículo 9, y lo vamos hasta leer hasta el versículo 20. Cuando lo tengan me confirma con un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor honrando primeramente el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo dice, amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tengan amabilidad de poder sentarse. Pienso yo que es dado una verdad, aleluya, que a toda la persona le gusta pensar que en el fondo ellos son buenos. Pero a través de las Escrituras, eso no es lo que nos dicen las Escrituras. El testimonio de las Escrituras nos dice que equivocadamente toda la raza humana es mala. Toda la raza humana es mala. Los hombres viven con la culpa que les genera su maldad, y a veces no nos gusta. A veces no queremos enfrentarla. Lo que a veces el hombre hace es quizás silenciar, aleluya, esa voz que está en la mente diciéndole lo que estás haciendo es malo. A veces tratan de silenciarlo, o a veces tratan de adaptarlo o moldearlo para pensar que lo que están haciendo sí es bueno. Es cierto que nosotros quizás deseamos, aleluya, poder deshacernos de eso, de esa culpa, pero ¿cuál es el medio que nosotros podemos usar para liberarnos de la culpa? Más importante que vivir con la culpa es vivir con la realidad del juicio divino futuro. Hay un culpa sobre nosotros, pero un día vendrá el juicio de Dios. Todos tenemos que padecer delante del tribunal de Dios. La culpa, en cierto sentido, es lo que nos imponemos a nosotros mismos, pero eso no es tan mortal como lo que Dios nos impondrá a nosotros, que es el castigo eterno. Podemos hacer que nuestras vidas en este mundo sean miserables por las culpas, aleluya, pero Dios hará que nuestra vida en el otro mundo sea más miserable en el juicio, la condenación.
El pecado entonces produce una miseria en la vida. Una miseria infinita y eterna. Miseria en esta vida y miseria en la vida venidera. A veces muchas personas tratan de lidiar con sus culpas de mucha manera. El alcohol, las drogas. Uno quizás dicen, toman el camino más rápido y lo que es el suicidio. Y eso tampoco no es bueno. Pero otras personas buscan diferentes diversiones, por decirlo así, para distraer esa culpa, para que no se sientan culpables. Pero nosotros vemos en la Escritura que al final es muy difícil de evitar el castigo. Según Romanos 2, todos los seres humanos tienen una ley escrita en sus corazones, que es la ley de Dios, escrita en el corazón de cada pecador. No solo tienen un sentido moral, aleluya, que forma parte del ser humano, como los demás sentimientos, lo que es la vista, el oído, el olor, el gusto de la lengua, sino que también tienen un sentido de lo que está bien y un sentido de lo que está mal, que está en el hombre. Uno sabe si uno está haciendo bien o si está haciendo mal. Uno bien lo sabe. Pero además de tener esta ley moral escrita en el corazón, el capítulo 2 de Romanos dice que también tenemos un mecanismo llamado la conciencia. Y la conciencia se activa cuando nosotros violamos la ley de Dios. Violamos la ley que está escrita en nuestro corazón. La conciencia es un don de Dios. Porque es por decirlo, un mecanismo mediante el cual Dios nos advierte que estamos viviendo en violación de su ley, la cual tiene consecuencia en esta vida y también en la vida venidera. Somos culpables porque somos pecadores. Nos sentimos culpables porque debemos sentirnos culpables. Hacemos nuestra vida miserable con nuestro pecado. Nos ponemos, por decirlo así, en el banquillo del juicio delante de Dios por nuestro pecado. Y sin embargo, nosotros abandonados a nosotros mismos sin nadie que nos defiende, somos incapaces de hacer nada delante de ese juez. Piénselo de esa forma. Usted entra en el tribunal o aquí en la tierra. No sé si han ido delante de un juez, en una corte. Bueno, pasa el acusado, pasa lo que están acusando y delante de todo está el juez. Así somos nosotros. Nosotros somos los acusados. Estamos delante del juicio de Dios y no tenemos a nadie quien nos defienda. Acabamos de leer, aleluya, según el versículo 19, que todo el mundo es responsable delante de Dios. Aunque toda la raza humana tiene una ley escrita en su corazón, como dice el capítulo 2, en ninguno de los dos casos, ni los gentiles que tienen la ley escrita en su corazón, ni los judíos que tienen la ley escrita en papel, tienen la capacidad de poder salir de esa condición. No tienen la capacidad de eso. No tienen la capacidad de liberarse de esa culpa en esta vida o en el juicio venidero. Y como dice el versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que no tenemos capacidad de poder justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. No hay forma de poder hacerlo. Antes de llegar al capítulo 3 y su versículo 9, Pablo ha venido tratando, aleluya, de la culpa de los hombres. Nos ha hecho saber que todos los hombres son inmorales. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres tienen culpa por sí, encima de ellos. ¿Por qué causa? Por el causa del pecado. Sienten ese peso de culpa y están bajo el juicio de Dios. Algunos pecadores son más, por decirlo así, más morales que otros. Otros son más religiosos que otros. Hay gentiles paganos y hay judíos religiosos. Desde el punto de vista de la moralidad y de la religión, diremos que los judíos tienen
el mandamiento de Dios, fueron dados el mandamiento de Dios. Pero ni ellos ni los gentiles tienen más capacidad de poder liberarse de esa culpa. No tienen más poder ellos. Todos somos iguales, toda la raza humana, la raza humana. Esta es la verdad fundamental del evangelio cristiano. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede escapar. ¿Quién podrá escapar esto? Nadie. Ahora, cuando Pablo llega al capítulo 3 y su versículo 9, él presenta un argumento final sobre el camino de pecado que lleva a la humanidad. Quizás Pablo pudo haber argumentado que el pecado es una realidad porque la muerte es una realidad de nosotros. Y eso es un argumento válido. Porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y todo el mundo muere. ¿O conoce a alguien que ha vivido mucho tiempo, más de 100 años? Bueno, quizás 100, pero 200. Digo yo que no. Todo el mundo muere. Y por lo tanto, todo el mundo es pecador. Y Pablo presenta este argumento. Él quizás pudo haber presentado un argumento de la vista de los juicios pasados de Dios, como cuando Dios mandó el diluvio y eliminó toda la raza humana. Él podría argumentar desde la historia y desde el juicio, podría argumentar desde la muerte que llega a todos los hombres, pero si usted se fija, el argumento más fuerte y más grande del pecado del hombre es la Escritura, la Biblia misma, la Escritura, la palabra de Dios. Y ahora nosotros veremos qué es lo que tiene que decir Dios sobre el pecado. Y eso es lo que precisamente vamos a ver aquí en el versículo 9. Si ustedes notan en sus Biblias, si es como la mía, que hay un cambio cuando nosotros llegamos al versículo 10. La sección comienza en el versículo 10 diciendo cómo está escrito. Y eso es una referencia a las Escrituras, al Antiguo Testamento. Y luego hace una serie de declaraciones que van desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Cada una de ellas es una cita del Antiguo Testamento. Así pues, en Dios, quien habla a través de su revelación divina en la Escritura sobre la pecaminosidad del pecado. Se puede argumentar de la historia, se puede argumentar desde el juicio, se puede argumentar de la razón, se puede argumentar desde la conciencia, pero el mejor argumento es de las Escrituras, porque ahí está la palabra de Dios. Dios ha hablado por medio de ella. Y ese es el punto de Pablo, en que invoca a Dios para que hable a todo el mundo y presente su causa. Él es todopoderoso y su palabra es... Su palabra, gloria a Dios, aleluya, su palabra confirma o su palabra es veraz. Gloria a Dios. Nosotros vemos que Pablo, en estos versículos, Pablo usa un lenguaje, por decirlo así, judicial. Un lenguaje que se usa formalmente cuando uno va a la corte. Y Pablo presenta estos argumentos, aleluya, siendo Dios el juez y el acusado el hombre, o todo el mundo. Y él hace, y vamos a ver, una lista de cargos, vamos a ver acusaciones, y vamos a ver un veredicto. Creo yo que esa es la palabra. Veredicto. Y primero vamos a comenzar con la lectura de los cargos que Dios presenta. En este juicio, toda la raza humana es llevada delante del juez eterno. La lectura de los cargos aparecen en el versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Que los judíos, aleluya, igual que los gentiles, están bajo pecado. Todo el mundo es culpable delante de Dios, tanto judíos,
tanto como los gentiles y por sí mismo no tienen capacidad de poder remediar esa situación. Entonces Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿A quién se refiere cuando Pablo dice, somos nosotros mejores que ellos? Bueno, Pablo ya ha venido hablando de los judíos y ha hablado de los gentiles. Ha dicho que los gentiles tienen la ley de Dios en sus corazones. Y ha dicho que los judíos tienen una ventaja, que tienen la ley escrita en papel. La tienen ellos en la mano. Así que no solo tienen la ley de Dios, sino que también tienen escrita en sus corazones la ley de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice somos nosotros? ¿Debe ser distinto a los judíos y distinto a los gentiles? Creo yo que la mejor respuesta que es Pablo y sus lectores. Nosotros que somos cristianos, nosotros que hemos creído en Dios, los creyentes en Roma y sus compañeros, eso es lo que embarca nosotros. Él usa nosotros en el versículo 8 y también nos dice, nos calumnian, refiriéndose a la acusación que él sabe usar en su contra. Por lo tanto, pienso yo que nosotros, aleluya, se refiere a Pablo y a los creyentes, a todos nosotros. Y él simplemente está diciendo, ¿acaso somos mejores nosotros que el resto del mundo por ser creyentes? ¿Somos mejores nosotros por estar salvos, por pertenecer a Dios? Creo yo que ese es el argumento. Y él dice, aleluya, ¿somos de alguna manera más dignos? ¿Somos de alguna manera mejores que los que ya están condenados? ¿Somos diferentes que ellos? ¿Somos especiales? Y la respuesta es muy clara. Pablo lo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Nosotros no somos mejores. Ya pues hemos demostrado que tanto como judíos y griegos, todos están bajo el pecado. Griegos siendo gentiles, y eso nos embarca a cada uno de nosotros. Ni los judíos ni los gentiles están exceptos, aleluya, del pecado. Ya hemos demostrado y ya hemos establecido que tanto los judíos como los griegos están bajo el pecado, es decir, toda la raza humana está bajo la condenación de Dios. Y esto se aplica incluso hasta a Pablo, sus compañeros y a los cristianos. Todos estamos bajo el pecado, bajo el poder del pecado, bajo el dominio del pecado y en cierta medida bajo la autoridad del pecado. Aleluya. Es bueno que nosotros nos recordemos, aleluya, que aunque somos cristianos, el hecho de que no es el resultado que nuestras vidas sean de alguna manera mejor, más digna, más agradable de Dios, más justa o más aceptables. En un estado sin Cristo, somos todos iguales. Sin Cristo, todos vamos a padecer delante de Él en un juicio de terror. Estamos bajo el mando, el control, el dominio y la autoridad del pecado. Como leímos al principio del servicio, aleluya, estamos bajo el poder de los príncipes de los aires. Efesios 2, éramos hijos de ira. Todos somos iguales. Y aquí está la acusación, aleluya, que Pablo presenta, que todos somos llamados de padecer delante del tribunal y somos acusados delante de Dios. La acusación está completa, ya no acusaron a nosotros. Pablo lleva toda la raza humana delante de Dios, judíos y gentiles, y el hecho de que ahora estamos en Cristo Jesús no significa que no vamos a estar delante de Dios en el día final. Vamos a estar delante de Él. Todos vamos a ser llevados delante de Dios, del tribunal de Dios, porque Él es santo y Él es justo, para ser acusados delante del Todopoderoso como aquellos que sin excepción son todos pecadores culpables. Por cierto, tampoco dejamos nosotros, cuando venimos a Cristo, de ser pecadores culpables. Seguimos siendo pecadores culpables. De la acusación nosotros vamos a pasar a la sentencia.
Y la sentencia viene entonces en el versículo 10. Aquí se presenta el caso contra nosotros y después se presenta la sentencia específica, clara y precisa. Aquí está el testimonio de Dios mismo, porque como dijimos, cada una de esas declaraciones es tomada del Antiguo Testamento. Y si usted ha leído, hay 13 cargos contra el hombre. 13 cargos. Nadie se puede escapar de estas acusaciones. La lista es, pues, una recompilación de las citas del Antiguo Testamento. Y comienza con cómo está escrito. Es una frase familiar del Nuevo Testamento que hace referencia al Antiguo Testamento. El Señor la usó cuando, después de 40 días de ayuno, Él fue tentado por Satanás. Pero ¿cómo reprendió el Señor Jesús a Satanás? Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Citando el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la palabra de Dios sobre el pecado del hombre y de la pérdida total del mundo. Ahora, al ver estas acusaciones, se pueden dividir en 3 partes. El carácter del hombre, la conversación del hombre y la conducta del hombre. ¿Cómo eres por dentro? Lo que dices y lo que haces. Estos son 3 aspectos, aleluya, que vamos a ver, aleluya. Y supongo yo que es como cuando uno va al médico y le hacen, no sé la palabra correcta, una radiografía, creo que es, cuando le examinan, no solo por afuera, sino que también lo que hay por dentro. Eso es lo que vamos a ver, aleluya. Vamos entonces a entrar al carácter, aleluya, del hombre, versículo 10 al 12. Y aquí encontramos que el hombre es pecador en su esencia, en su corazón, en su espíritu y en su alma. Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Aquí tenemos una serie de afirmaciones, aleluya, negativas que describen el carácter del hombre. Primero, en el versículo 10, dice, no hay justo, ni aún uno. Esto es tomado del Salmos capítulo 14, que dice, no hay quien haga el bien. La justicia significa simplemente recto, justo, bueno. Aprendemos que desde el principio no hay justo, para que nadie diga, excepto yo. En el versículo 20, se traduce, aleluya, la misma palabra como justificado. Es la misma palabra justo. ¿Cuál es la raíz? Y dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nadie es justo, y nadie por sí mismo puede llegar a ser justo. Nadie es capaz de poder complacer a Dios. Nadie puede cumplir con la norma de Dios. Nadie puede alcanzar el nivel aceptable para Dios. Nadie puede ser moralmente perfecto delante de Dios. La Escritura nos dice, sed santo porque yo soy santo. Y se repite una y otra vez. Lo vemos en el libro de Levíticos. Se repite de nuevo en el Nuevo Testamento. Sed santo porque yo soy santo. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero vemos que nadie es perfecto, nadie es santo. Nadie es justo, nadie tiene la capacidad de poder alcanzarlo. No todas las personas son tan malas como los demás. Y no todas las personas son tan malas como lo es posible ser. Y lo vemos en la historia. Hay hombres que han surgido, aleluya, que sus corazones son muy malvados y han hecho grandes, no sé cómo es la palabra, catástrofes, catástrofe, catástrofe, aleluya, en el mundo. Vemos cómo llega el ser humano a la capacidad de esos hombres. O sea que la persona como él era un hombre igual como yo. Vemos y hemos visto a través de la historia cómo el malvado se han vuelto ellos.
Entonces hay algunos que no son tan malos, hay otros que sí son mucho más malos. En la bondad de Dios hay suficiente gracia, aleluya, común en el mundo para hacer que las personas sean buenas a un nivel humano. No al nivel de Dios, sino a un nivel humano. Porque hay muchas personas que sí hacen mucho más mal que otras personas. De hecho, cuando Dios mandó el diluvio, Dios dijo que iba a inundar todo el mundo porque había visto que que el corazón del hombre iba de continuo hacia el mal, iba aumentando, y por eso mandó el diluvio. ¿Significa eso que nada hizo nada? ¿Significa que las madres en ese tiempo no amaban a sus hijos? ¿Significa que la gente en ese tiempo no alimentaban quizás a los pobres? No, pienso yo que solo significa que no había nadie cuyo corazón fuera justo delante de Dios. Era imposible. Y hasta hoy sigue siendo imposible para el hombre ser justo delante de Dios, porque no puede cumplir con el estándar que Dios ha puesto. En el versículo 11 tenemos un segundo elemento de la acusación contra el corazón, que dice, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Esto es tomado del Salmos capítulo 14. El hombre no tiene una perspectiva verdadera de la realidad divina. No sabrá qué es la bondad de Dios en su plena perfección, no tiene la comprensión correcta de Dios. Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es incomprensible para el pecador entender las cosas de Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y luego Pablo viene diciendo en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No entienden, no entenderán, no pueden comprender. El corazón de cada persona que no es convertida, en ella hay una ignorancia hacia Dios, ignorancia hacia su palabra. Pero aún más, hay, no sé si es la palabra correcta, una hostilidad hacia aquellos que son ignorantes. Es decir, hay hostilidad para aquellos que no conocen de Dios. No sé si ustedes una vez se han preguntado, y por cierto lo vemos en el mundo actual, ¿por qué existe tanta hostilidad contra la Escritura, contra la Biblia, contra el Evangelio de Dios? Yo he visto video, y quizás tal vez ustedes, que hay gente que están predicando en la calle y luego se acerca una persona y le comienza a hablar directamente en su cara, querer quitarle el micrófono, querer hacer tanto escándalo para que no esté ahí predicando el Evangelio de Dios. No sé si ustedes lo han visto. ¿Por qué hay tanta hostilidad hacia las Escrituras, hacia el Evangelio de Dios? Bueno, es porque todos son pecadores que ignoran la palabra de Dios y aún más son enemigos de Dios. Y existe una hostilidad básica hacia la Escritura que es cierta para todos los que no son cristianos. Son ignorantes, están en su ignorancia, son incapaces de poder comprender. Y si comprenden, no les gustan comprender, porque no van de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Ahora bien, los hombres tienen algunas habilidades naturales de poder comprender la Escritura, pero cuando se trata de acusarle, cuando se trata de acusación sobre su pecado y la justicia de Dios, son hostiles hacia eso.
El apóstol Pablo, cuando él escribe a los Efesios, él amplia, aleluya, esto diciendo, y no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ello, por la dureza de su corazón. Romano 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Están alejados de la vida de Dios. No conocen ellos la verdad de Dios porque no pueden conocer a Dios. Están ciegos. No tienen la capacidad de poder comprender debido a la profunda ignorancia que hay en ellos. Más adelante en el capítulo 3, en el versículo 11 de Romanos dice, no hay quien busque a Dios. No conocen a Dios, son ignorantes, son malvados, no buscan a Dios. Alguien quizá podrá decir, ¿acaso no dice la Biblia que el que busca, encuentra? ¿No dice Hebreos que Él recompensa a los que buscan con diligencia? ¿No dice Isaías que si les buscamos con todo nuestro corazón, lo encontramos? ¿Es contradictorio? Yo diría que no. Simplemente Pablo quiere decir que el hombre no busca a Dios de forma natural. El hombre no busca a Dios de forma natural. O sea, que no sale de sí mismo buscar a Dios. De hecho, Romanos capítulo 1, en su versículo 21, dice esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fueron entrenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así lo que sabían acerca de Dios no era un conocimiento salvador, sino que lo que era perceptible para ellos por la creación, el poder de Dios y la ley que estaba escrito en su corazón, la moralidad de Dios, pero ese era el límite de ellos. Y cuando vieron el poder de Dios y la moralidad de Dios, ellos huyeron de Dios. Esta es la historia de la humanidad. La única vez que el pecador busca a Dios es cuando Dios busca primero al pecador. Dios no buscó a cada uno de nosotros. Juan dice, allá en el capítulo 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero ese no es realmente el concepto que Pablo quiere transmitir aquí. Cuando dice, no hay quien busque a Dios, no se refiere realmente a una búsqueda de salvación. Significa que el centro de nuestra vida no es Dios. El centro de nuestra vida no es Dios. Es eso lo que está diciendo Pablo. Nadie mira a la vida, nadie mira a su propia vida, es decirlo, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para hacer Dios el centro de su vida. Nadie realmente en la gloria de Dios, nadie quiere glorificar a Dios. Nadie en su forma natural quiere alimentarse de la verdad de Dios, exaltarle a Él, guardar sus mandamientos, confiar en Él, proclamar sus alabanzas. Eso es lo que dice. Y cuando David escribe el Salmos 16, él dice lo contrario. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Cuando David escribe esto, pienso yo que esta es la visión de cada santo, de cada cristiano. Es la visión del creyente que busca a Dios en todo. Busca honrar a Dios. Bueno, es mi deseo que ustedes también busquen a honrar a Dios, a glorificar a Dios, donde quiera que ustedes vayan. Dale alabanza y honor a Él. Nosotros cantamos, aleluya, temprano, que Él merece la alabanza, que Él merece la adoración. Nosotros lo hemos profesado. No es así como lo que viven alejados de Dios. Ellos son por decirlo así,
Alguien una vez dijo que ellos son sus propios dioses. Hacen de la vida de ellos como ellos bien le parecen, como ellos bien quieren. Y si es necesario, hasta, no sé si es, fabrican a un Dios en su propia mente. Naturalmente, ellos no ponen a Dios en el centro de sus vidas. Por lo tanto, parece que esta situación es difícil. No hay nadie justo. No hay nadie que le entienda. Su mente está oscurecida y vacía. No hay nadie que se centre en Dios, busque la honra y la gloria de Dios. El versículo 12 dice, aleluya, todos se desviaron. Y esto viene otra vez del Salmos capítulo 14, en su versículo 3. Todos se desviaron. Todos se han salido del camino. Sin excepción, todos se han desviado. Todos se han desviado del camino, cegados por el pecado antes de la verdad. Sin ningún interés de querer agradar y glorificar a Dios. Todos se han desviado por las lujurias, han huido, por otra manera de decirlo, toda la raza humana han abandonado el camino de Dios, toda la raza humana han abandonado el camino de la verdad. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El versículo 12 continúa diciendo, a una se hicieron inútiles, sin excepción inútiles. Palabra fuerte. En el hebreo, esta palabra se utiliza para referirse a algo agria, como cuando una leche se agria. No sé si ustedes han olido ese olor a leche agria. No es agradable. Pablo está diciendo que la raza humana no puede cumplir con su función. Está corrupta, está agria, está como un sal sin sabor. De nada sirve. Versículo 12 de nuevo dice, no hay quien haga lo bueno. Igual que el versículo 10, no hay justo ni aun uno. Esta forma, aleluya, otra forma de decir esto, que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y esto es tomado del Salmos capítulo 53. El hombre es malo. El hombre es ignorante, rebelde, está descarriado, es inútil. Es cierto, esto es cierto tanto para los judíos como para los gentiles. Esto es cierto para todo el mundo. Aleluya. Así que hemos visto el carácter del hombre. En segundo lugar, vamos a ver la conversación del hombre. De la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca. Por lo tanto, podemos aprender mucho sobre el corazón del hombre al escucharle hablar. Aquí en estos versículos 13 y 14, Pablo cita el Salmo 5, Salmo 140 y Salmo 10. Y ahora él está comenzando a hablar de la boca. Por cierto, lo que hemos leído en Santiago, capítulo 3, que habla que de la boca es como un llama de fuego, que esparce, aleluya, corrupción por todas las partes. Proverbios capítulo 10, en su versículo 32 dice, la boca del impío habla perversidad. Proverbios 15, 2 dice, la boca del necio derrama necedad. La boca del impío, versículo 28, derrama cosas malas. Así que Pablo introduce la conversación del hombre que revela el carácter del hombre. Versículo 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Y esto proviene de Salmos capítulo 5. Cuando nosotros nos imaginamos, sepulcro abierto es su garganta. Imaginémonos una tumba abierta y en esa tumba un cadáver. Y ya cuando un cadáver ha pasado mucho tiempo de estar ahí, no huele bueno.
hasta echa un olor muy repugnante que ni tan siquiera se puede secar al área donde está ese cuerpo. Pablo dice, sepulcro abierto es su garganta. El alma del hombre está muerto en sus transgresiones y en su pecado. Y el cadáver está como apestoso, se está descomponiendo, decomposition, no sé cómo se dice en español, descompuesto, que está emitiendo un olor feo, un olor repugnante. A través de la garganta forma esas palabras. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que lo que sale de la boca del hombre que está apartado de Dios, no sale nada bueno. Salmos 5 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. O sea que están hablando de un engaño. Es como lo que han ido a pescar. ¿Cómo se pesca? Con una vara, y al final de la vara la pita, y abajo de la pita le ponen un anzuelo. Bueno, le pone una carnada ahí y la tira en el agua. El pez la mira y dice, oh, comida, pero no sabe que detrás de eso está el anzuelo. Pero el pescado piensa es que comida. El hombre, ya conociendo que ya le puso el anzuelo, ya tiene su comida si la muerde. Eso es lo que, de una forma ilustrativa, de querer entender qué es lo que está diciendo Pablo. La boca del hombre no es bueno. El que no conoce a Dios, como dice Salmos 36, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Salmo 52 dice, como navaja afilada hace engaño. En el Antiguo Testamento, allá en Isaías, nosotros lo estamos viendo ayer, cuando él estaba delante de la gloria de Dios, él sentía el peso de pecado sobre sí mismo y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. No es solo impuro, es mortal. Versículo 13 dice, veneno de áspide hay debajo de sus labios. La imagen aquí, aleluya, es de una serpiente, aleluya. Una serpiente tiene los colmillos, por decirlo, los colmillos de una serpiente mortal no están abajo, sino que están como plegados hacia atrás, en su cabeza. Están en sus mandíbulas superior. Pero cuando abre la cabeza, sale, aleluya, salen los colmillos, aleluya. Y cuando sale eso, aleluya, es que está listo para poder atacar. Y cuando ataca, aleluya, esos colmillos se meten adentro de la piel. Y cuando muerde, aprieta como no sé cómo es, a sack of venom, una bolsa de veneno que tiene la serpiente, y por medio de eso, por medio de los colmillos, pasa el veneno a la víctima. Eso es lo que quiere dejar entender Pablo, aleluya. Que veneno de áspide hay debajo de sus labios. Las palabras del hombre que está apartado de Dios son mortales. De hecho, podemos ver, aleluya, que han comenzado guerras en la historia solo por lo que uno ha dicho. Quizá unos se recuerdan o han leído la historia, aleluya, de lo que pasó en
En inglés se dice the Cold War, pienso yo que en español es la Guerra Fría, que no hubo conflicto, pero hubo un conflicto de palabras, hasta el punto de que quizás, aleluya, iba a haber, por decirlo así, como una guerra nuclear. Tanto se había escalado esa guerra, pero no era guerra así física que alguien iba a morir, sino una guerra verbal. Eso es lo que está queriendo explicar Pablo. Que veneno de áspida hay debajo de sus labios. Y luego dice, continuando con la boca, en el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Tomándolo del Salmos capítulo 10. Maldición y amargura. La maldición es literalmente una maldición contra alguien. Hablar mal de alguien. Amargura es una maldad extrema que da lugar a un lenguaje vil contra Dios y los hombres. Todo lo que hay que hacer para escuchar el lenguaje del mundo es entender que ellos hablan grosero, amargo, enfadados, malditos, blasfeman, son orgullosos, son lujuriosos, son violentos, mentirosos, engañosos. Las palabras de Dios pueden ser destructivas. Y Pablo dice simplemente, y la tumba está abierta para que puedan oler ese olor del corazón corrupto. Bueno, a terminar esto nos lleva a la última parte, que es la conducta del acusado. Ahora sabemos cómo es el personaje, sabemos cómo es la conversación del acusado. Y ahora vamos a ver la conducta. Versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y esto es tomado de Isaías capítulo 59 en su versículo 7. Es parte de la vida que los hombres se maten entre sí mismos. No es necesario de ir tan lejos para ver lo que el hombre hace. Hay un personaje en la historia, quizás ustedes lo han escuchado, que se llama Joseph Stalin. Este hombre se cree que mató más de 100 millones de personas. Si nosotros vamos un poquito más adelante, podemos ver las guerras mundiales que han sucedido. O sea que no hay que ir tanto en detalle en la historia para saber que el hombre derrama sangre. Versículo 16 dice, quebranto y desventurado hay en sus caminos, destrucción, literalmente hacer pedazos, crueldad, miseria, es decir, sufrimiento, angustias. Los hombres dejan un rastro de destrucción y un rastro de miseria física a medida que avancen en la historia. Nosotros lo podemos ver. La violencia, el derramamiento de sangre y la devastación marcan toda la historia humana. El versículo 17 finalmente dice, y no conocieron camino de paz. El hombre no es bueno para eso. La humanidad no es muy bueno a la hora de alcanzar paz verdadera. Jeremías lo expresa así. Dicen, paz, paz, pero no hay paz. No hay paz para los malvados. La violencia acaba con la paz. Muchos tratan de conseguir la paz haciendo formas de tratos, pero tarde o temprano ya no habrá paz otra vez. El hombre no puede alcanzar la paz por sí mismo. Ya sea que esté en sus relaciones, aleluya, pleitos, discusiones, guerras. El hombre no puede alcanzar paz por sí mismo. Y eso es una característica del hombre que no conoce a Dios. No puede conocer la paz. Así pues,
La acusación formal que se produjo en el versículo 9 sigue con la imputación. 3 cargos relacionados con el carácter, la conversación y la conducta. Pero yo pienso que un buen fiscal puede resumir su caso y lo simplifica. Por tanto, hay algo más esencial, lo que podemos ver, la suma de todo esto, delito, surge de una actitud que lo vemos aquí en el versículo 18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que hay detrás de todo. Esto es el motivo, por decirlo así. Todo delincuente tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo de ese tipo de carácter? ¿Cuál es el motivo de ese tipo de conversación? ¿Cuál es el tipo de esa conducta? La respuesta lo vemos en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el punto clave. La transgresión del impío dice en su corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que dice Salmos 36, al que se refiere Pablo aquí. La transgresión del impío dice, este Salmos habla del corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué viven así? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué piensan así? Porque no temen a Dios. Esa es la culminación de todo. No hay temor de Dios. Pablo, por Proverbios capítulo 16, lo invierte, dice, por el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Temer a Dios significa tener respeto por Él. No es solo un temor de juicio, es un deseo de honrarlo, un deseo de respetarlo. Los hombres no temen a Dios. No honran a Dios, no glorifican a Dios. Temer a Dios en las Escrituras es sinónimo de ser un verdadero creyente temeroso de Dios. Este describe al hombre o a la mujer que tiene respeto por la persona santa de Dios, su obra y su gloria, por su palabra y la voluntad de Dios. Lo que básicamente impulsa y controla quién eres y quién soy yo, es nuestra actitud hacia Dios. Eso es lo que muestra nuestra conducta. Cómo nos actuamos con Dios define cómo nos actuamos. En ese sentido, temer a Dios es el control de todo el comportamiento de nosotros, el control de todo el discurso, el control que define el carácter del creyente. Cuando aceptamos a Dios, como quien verdaderamente Él es, y llegamos a adorarle como Él desea, y darle honra como Él le corresponde la honra, es porque nuestro carácter ha cambiado. Y ahora tenemos un nuevo motivo. Y ese motivo, no solamente, y como dijo nuestro hermano, antes escuchaba tanta música, aleluya, que no edifican al hombre. Pero al conocer a Dios, Él ya tiene nuevo oído, nueva lengua, nuevos ojos. Tiene un nuevo motivo. Y esto afecta nuestra conducta delante de Dios. En el Antiguo Testamento está lleno del concepto del temer a Dios de un punto de vista negativo. Mira, Dios quiere que la gente le teman. Por eso convirtió a la esposa de Lot en sal. Por eso expulsó a Adán y Eva del jardín. Mandó el diluvio. Se tragó a Coré, a Datán y a Abiram. Él mató a Nadab y a Abiú. Él envió fuego desde el cielo, petición de Elías,
para que consumiera no solamente el holocausto, sino también a los soldados, aleluya, que estaban ahí. Él ahogó los egipcios en el Mar Rojo. Él quitó la vida de Elí, y no solo a Elí, sino también a sus hijos. Mató a Absalón, el hijo rebelde de David. Él le dio poder a Sansón cuando ya no tenía poder, para que con él se llevara a los miles de filisteos que estaban con él. Él exigió la muerte por los pecados. Debe haber un temor saludable al poder de Dios y a su juicio. Pero no es solo eso, es una reverencia de su santidad. Es honrarlo por su misericordia, su gracia, dándole gracias a Él. La conclusión es esta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos de este crimen? No hay temor. No hay temor de Dios. En la raíz del problema del pecado y la justicia del hombre se encuentra en el versículo 18. No temen a Dios. Todos los males anteriores que hemos leído, todas las acusaciones que hemos leído, que vemos aquí, es porque no tienen el temor de Dios en sus vidas. Ahora esto nos lleva a la parte final de la escena judicial. Hemos visto las lecturas de los cargos, hemos visto la acusación y el motivo, y ahora veremos el veredicto final. Y este es el veredicto. Pero sabemos, ahora sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el veredicto final? Culpables. Es el veredicto final. Todos quedan culpables. La ley de Dios es la norma. La ley de Dios es perfecta. Y esa ley nos declara a nosotros culpables. ¿Saben cuál es la responsabilidad de un juez? Hacer valer la fuerza de ley sobre la persona que se presenta ante el tribunal. Él tiene que mantener esa ley. Un juez tiene esa responsabilidad de poder cumplir la ley. Y eso es exactamente lo que vemos que sucede. Toda la raza humana es llevado delante del tribunal. El juez dice, cuando se miden contra la santa ley de Dios, todos están bajo de esta ley, no tienen defensa. Para que toda boca sea callada. ¿Qué significa esto? ¿Qué falta en este juicio? Si estuviéramos organizando este juicio, si quisiera, por decirlo así, como un modelo, ¿qué faltaría? La defensa. No hemos hablado de la defensa. No ha habido ninguna defensa. Solo ha habido acusaciones. No hay defensa. Y la razón por la que no hay defensa es que no hay defensa. El versículo 19 lo deja claro. Toda boca está cerrada y todo el mundo es culpable delante de Dios. No hay defensa. El versículo 20 dice que la razón por la que no tenemos defensa es porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Lo único que hace la ley es producir el conocimiento del pecado. Simplemente revela cuán pecador es el hombre. Está en la imagen de toda la raza humana sobre la que se basa el Evangelio. Creo que a veces no entendemos la gloria del Evangelio porque no entendemos esto. No entendemos que todo hombre es pecador. Ahora, al ver esto, ¿es el Evangelio más glorioso o menos? En mi opinión, y creo yo que también la opinión de todos ustedes, es mucho más glorioso.
Cuando se comprende la difícil situación que todos los pecadores se encuentran. Cuando llegamos al final de esta sección que hemos leído, el versículo 20, a los que son pecadores y no han oído esto antes, pienso yo que el corazón le late a ellos, el corazón le acusa a ellos, la conciencia le acusa a ellos, porque acaban de ser acusados y han visto que no hay defensa, no hay excusa. Dios ya presentó todas las acusaciones contra el hombre. Y vimos que al final todos son culpables delante de Dios. No se puede hacer nada al respecto de eso. No se puede cumplir la ley. No podemos estar a la altura de la ley. Por tanto, esa acusación se mantiene ahí. Y desde nuestra propia perspectiva, el hombre se encuentra en una situación desesperada, en una situación difícil, en la cual no se puede escapar. Y ahí se queda al final del versículo 20. Pero luego, en el versículo 21, la gloria del Evangelio comienza a salir en la escena. Pero lo dejaremos hasta ahí. Vamos a continuar, aleluya, otro día y veremos la gloria de Dios, aleluya, en su totalidad. Vengamos en palabra de oración.